Romanos capítulo 12. Continuemos. Leamos desde el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora el versículo 4 comienza diciendo: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros. Pablo nos va a introducir en la conciencia maravillosa que es pertenecer a, que es estar incrustado en, que es ser miembro de, que es formar parte de. En otras palabras, eres un ser humano llamado al propósito de Dios, que ya vimos que es ser su familia, pero no eres el único. Hay más hijos e hijas con los cuales se forma esa familia para Dios y por ende, en humildad, deben nutrirse, deben servirse, deben amarse, deben soportarse mutuamente. Porque de la manera que en un cuerpo, el apóstol hace referencia al cuerpo humano para ilustrarnos. Mejor ejemplo no se puede hallar. Piensa por favor en tu cuerpo, no tienes que ir muy lejos. La docencia del Espíritu Santo nos quiere enseñar con un ejemplo que nos transporta diariamente: el cuerpo. Dice entonces Pablo, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros. El cuerpo es un todo, pero a la vez es muchos miembros. Y agrega, pero no todos los miembros tienen la misma función. Ese pero nos lleva a pensar que es cierto que al estar dentro del cuerpo, los miembros son un conjunto. Sin embargo, el miembro no pierde su identidad, no se deshace. Se conserva, pero solo tiene razón de ser cuando está dentro del cuerpo. Veamos por qué. Pablo dice, pero no todos los miembros. ¿Notas la pluralidad y la individualidad al mismo tiempo en el léxico del apóstol Pablo? Pero no todos los miembros tienen la misma función. La función, entonces, diferencia a los miembros del cuerpo, pero no los separa. Por el contrario, la función los une. Esta necesidad lleva a que los unos y los otros estén juntos, nutriéndose unos a otros continuamente. Pero no todos los miembros tienen la misma función. Ahora Pablo avanza y nos dice, así nosotros, siendo muchos. ¿Escuchaste? Pablo dice, así nosotros. Pablo no es un espectador lejano, él se incluye. Sabe de lo que está hablando porque lo vive. Se sabe miembro del cuerpo de Cristo y a la vez conoce sus funciones en el cuerpo del Señor. Es consciente de que necesita de los otros, pero también es consciente de que los otros necesitan de él. A eso nos referimos anteriormente con no tener un concepto más alto de uno mismo que el que se debe tener. Así nosotros, siendo muchos, porque definitivamente los miembros del cuerpo de Cristo no son pocos. Dice entonces Pablo, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Nuevamente notemos que Él se incluye. Se hace parte, hace 2000 años, de los creyentes en Roma, y ellos a la vez deben entender que Pablo es tan miembro como ellos de ese cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo.
De la manera en como Pablo ilustró con el cuerpo humano, allanando el camino para poder desarrollar la materia que nos quiere enseñar, dice que somos un cuerpo en Cristo, o sea, en Jesús, que es Dios. ¿No les parece maravilloso? ¿Saben? Pienso muchas veces que podemos entender estas cosas, pero siempre nos quedaremos cortos. Gracias eternas al Espíritu Santo que de forma tan sencilla nos introduce en la sabiduría divina. Viene diciendo entonces Pablo, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así, nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ojo pues, dice todos, no hay excepción. No hay personas que puedan jugar al solitario dentro del cuerpo de Cristo. Miembros los unos de los otros, es decir, nos pertenecemos mutuamente. El cuerpo de Cristo nos da identidad. Es que somos de Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Ahora en el versículo 6, él va a entrar en materia. De manera que, es decir, si hemos recibido de parte del Padre una función como asignación dentro del cuerpo de Cristo, y además ahora el Espíritu Santo a través de Pablo nos está instruyendo para que seamos conscientes a través de la renovación del entendimiento, lo lógico entonces será que nos dediquemos a cumplir esa asignación dada por Dios. Por favor, les suplico que no vayan a buscar retroalimentación de esto en el sistema caído del mundo. No lo van a entender. Para esto habrá que haber nacido de nuevo. Para esto hay que renovar constantemente el entendimiento. Para esto debemos ser conscientes que el reino de Dios existe, que el Rey del reino, que es Dios, existe, que nosotros somos miembros de la familia de Dios, escogidos en Cristo Jesús. Eso no lo valora el mundo. El sistema caído puede que intelectualmente lo capte, pero verlo, no se puede ver con esos ojos. De manera que, dice Pablo en el versículo 6, teniendo diferentes dones. El énfasis que Pablo hace con respecto a los diferentes dones que cada miembro tiene es necesario. Es que los dones son diferentes. No todos tenemos los mismos dones. Escuche, y si los tenemos es porque son necesarios y aún así seguirán siendo diferentes. Por ejemplo, ¿te miras los dedos, por favor? Son dedos, pero todos son diferentes. O mira tus manos, son manos, pero ambas son diferentes. O las orejas, ve al espejo, son orejas, pero ambas son distintas. De igual forma, pueden haber varios miembros del cuerpo de Cristo que tienen el mismo don o la misma función dada por Dios. Pero si pensamos bien, como miembros los desarrollamos de manera diferente. Así que si llego a tener el mismo don que otro hermano en Cristo, es el mismo don, pero a la vez es diferente. ¿Por qué? Porque a cada persona Dios le da un toque para que lo desempeñe y lo desarrolle. Porque aunque somos muchos, recuerda que Dios también nos mira de manera individual. Teniendo diferentes dones. Leamos un pasaje un poco extenso, pero nos ilustra. En 1 Corintios capítulo 12 leamos algunos versículos. Allí Pablo dice, estoy usando la versión TLA, los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas las da el mismo Espíritu. Se puede servir al Señor Jesús de distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor. Se pueden realizar distintas actividades, pero es el mismo Dios quien da a cada uno la habilidad de hacerlas. Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. La iglesia de Cristo es como el cuerpo humano. Está compuesto de distintas partes,
pero es un solo cuerpo. Entre nosotros, unos son judíos y otros no lo son. Algunos son esclavos y otros son personas libres, pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros, dice Pablo, allí en 1 Corintios capítulo 12, Dios nos dio el mismo Espíritu Santo. El cuerpo no está formado por una sola parte, sino por muchas. Si al pie se le ocurriera decir, yo no soy del cuerpo porque no soy mano, todos sabemos que no por eso dejaría de ser de parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como yo no soy ojo, no soy del cuerpo, de todos modos seguiría siendo parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír. Y si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. Pero Dios puso a cada parte del cuerpo en donde quiso ponerla. Una sola parte del cuerpo no es todo el cuerpo. Y aunque las partes del cuerpo pueden ser muchas, el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Tampoco la cabeza puede decir a los pies, no los necesito. Al contrario, las partes que nos parecen más débiles son las que más necesitamos, y las partes que nos parecen menos importantes son las que más vestimos con cuidado. Lo mismo hacemos con las partes del cuerpo que preferimos no mostrar. En cambio, con las partes que mostramos no somos tan cuidadosos. Y es que Dios hizo que el cuerpo de modo que le demos más importancia a las partes que consideramos de menos valor. Así las partes del cuerpo se mantienen unidas y se preocupan las unas por las otras. Cuando una parte del cuerpo sufre, también sufren todas las demás. Cuando se le da importancia a una parte del cuerpo, las partes restantes se ponen contentas. Cada uno de ustedes es parte de la iglesia y todos juntos forman el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, en la iglesia, Dios le dio una función a cada una de las partes. En primer lugar, puso apóstoles. En segundo lugar, puso profetas. Y en tercer lugar, puso maestros. También hay algunos que hacen milagros y otros que tienen la capacidad de sanar a los enfermos. Algunos ayudan, otros dirigen y aún otros hablan en idiomas desconocidos. No todos son apóstoles, profetas o maestros. Tampoco todos pueden hacer milagros o curar enfermos. No todos pueden hablar idiomas desconocidos, ni todos pueden entender lo que se dice en esos idiomas. Está muy bien que ustedes quieran recibir del Espíritu las mejores capacidades. Y Pablo agrega allí, en el versículo 31 de 1 Corintios capítulo 12, yo por mi parte voy a enseñarles algo más importante. Y ya sabemos pues que en el capítulo 13 comienza a hablar del amor. John, ¿por qué es que estamos hablando de esto? Porque recuerda que estamos en Romanos capítulo 12 y allí Pablo nos está introduciendo en un tema muy importante y es conocer cómo está conformado el cuerpo de Cristo. Y estamos leyendo el versículo 4 de ese capítulo 12, te lo repito. ¿Cuál es el afán? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, y lo ilustramos leyendo 1 de Corintios capítulo 12, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Esto es importante. La gracia que nos es dada. Mira, se trata de descubrir el don que Dios ha dado, no es inventarlo. Cristóbal Colón descubrió América, no la inventó. América ya estaba ahí. Él no llegó a inventar, vea, me inventé América, no señor. Así ocurre con los dones. Por ejemplo, en lo que venimos viendo podríamos decir y pensar que definitivamente el corazón del cuerpo humano llegó al cuerpo siendo corazón. No se inventó él mismo como corazón. No dijo, yo voy a ser corazón. Así ocurre con los dones. Dios da los dones a cada miembro. El miembro los debe descubrir. Es más, si usted nota, la persona ya funciona en estos dones sin necesidad de cursos o seminarios. Así como nadie le enseña al pulmón a respirar, el pulmón simplemente respira cuando el niño sale del vientre. O a los ojos a ver, no hay un curso para ver. Los ojos ven, cumple su función.
¿Que uno puede educar más esos dones? Desde luego. Pero que los invente, nunca. Esto es lo que Pablo nos va a enseñar con los dones funcionales aquí descritos en este capítulo 12 de Romanos. Y te vas a dar cuenta que ya venías funcionando en ellos, aún sin notarlo. Y ahora lo vas a hacer de manera más consciente y los vas a desarrollar para el cuerpo de Cristo al cual ahora perteneces. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y enumera el primero el apóstol Pablo acá, si el de profecía. La profecía, vamos a ver una primera faceta, tiene que ver con la predicación que aplica a las Sagradas Escrituras, relacionándolas con la necesidad que las personas tienen de escucharlas y a la vez aplicarlas a su diario vivir. Veamos, por ejemplo, profecías que se cumplen en el ejercicio ministerial del Señor Jesús, basadas en las Sagradas Escrituras. En Lucas capítulo 4, a partir del versículo 16, escuche con atención esto. Recuerde, estamos relacionando la profecía que es pronunciar, promulgar, proclamar. Mire el ejemplo. Después volvió a Nazaret, el pueblo donde había crecido. Un sábado, como era su costumbre, fue a la sinagoga. Cuando se levantó a leer, recuerde que está leyendo las Sagradas Escrituras del Señor Jesús, le dieron el libro del profeta Isaías, el rollo. Jesús lo abrió y leyó. Miren lo que leyó. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverles la vista a los ciegos, y para rescatar a los que son maltratados, y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Entonces el Señor Jesús termina de leer ese pasaje del rollo de Isaías y miren lo que dice. Jesús cerró el libro, lo devolvió al encargado y se sentó. Todos estaban en la sinagoga y se quedaron mirándolo. Entonces Jesús les dijo, hoy se ha cumplido ante ustedes esto que he leído. ¿Qué estaba leyendo? La profecía que el profeta Isaías dio siglos antes y que se estaba cumpliendo en ese momento en la persona del Señor Jesús. Vemos cómo entonces Isaías profetizó, predijo, y ahora el Señor Jesús, siglos después, viene, toma el rollo y aplica esa escritura a ese momento extraordinario en el cual se está cumpliendo sobre él lo que Isaías predijo. Otro ejemplo de cómo se aplican las Sagradas Escrituras proféticamente, usándolas para un momento específico. Veamos, por ejemplo, lo que dice Hechos en el capítulo 1, del versículo 15 en adelante. Y vamos a ver cómo lo que se dijo en el Salmo 69, en el Salmo 109, se aplica siglos después en Hechos capítulo 1. La persona usada para este evento es el apóstol Pedro. Dice así, durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos. Hermanos, les dijo, las Escrituras, si observas, la profecía tiene que ver siempre con las Sagradas Escrituras. En el caso de predicar, las Escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas, quien guió a los que arrestaron a Jesús. Esto lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo cuando habló por medio del rey David en los Salmos, que ya cité. Judas, continúa Pedro, era uno de nosotros y participó con nosotros en el ministerio. Judas había comprado un campo con el dinero que recibió por su traición. Allí cayó de cabeza, se le reventó el cuerpo y se le derramaron los intestinos. La noticia de su muerte llegó a todos los habitantes de Jerusalén y ellos le pusieron a ese lugar el nombre arameo Acéldama, que significa campo de sangre. Esto estaba escrito en el libro de los Salmos. ¿Ves cómo Pedro allí aplica el libro de los Salmos al evento Judas y al evento
nombremos un reemplazo porque ya no está. Esto estaba escrito en el libro de los Salmos, continuó Pedro, donde dice que su casa quede desolada y que nadie viva en ella. También dice que otro tome su lugar. Entonces ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús, desde el día en que Juan lo bautizó hasta el día en que fue tomado de entre nosotros. El que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Estamos viendo entonces el primer don que Pablo desglosa en este Romanos capítulo 12 y estamos hablando de la profecía. Y estamos mirando la profecía vinculada íntimamente a la predicación. La predicación siempre debe estar ligada a las Sagradas Escrituras y deben ser aplicadas al momento en que la gente las está escuchando para que las aplique a su vida. Y estamos viendo ejemplos específicos. Mire, por ejemplo, otro bien interesante acá. En el mismo libro de Hechos, veamos cómo Pedro, del versículo 14 en adelante, ténganme paciencia, ¿cuál es el afán? Aplica un sinnúmero de escrituras al momento para poder explicar lo que había ocurrido cuando el Espíritu Santo desciende sobre los 120 que estaban esperando la promesa del Padre. Dice así: entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen, estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel, ¿observas ahí? ¿Cómo Pedro cita las Escrituras? Predijo hace mucho tiempo. ¿Y qué dijo Joel? Miren, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, miren cómo Pedro aplica. Escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él. Como ustedes bien saben, pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. El rey David, mire cómo aplica un salmo, dijo lo siguiente acerca de él: veo que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. Y miren cómo aplica Pedro la predicación expuesta en la lectura o la pronunciación que hace de la palabra profética. Queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios, miren cómo aplica, levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar del más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Pues David nunca ascendió al cielo. Sin embargo dijo: el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, continúa Pedro, que todos en Israel sepan que sin lugar a dudas, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron,
Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. John, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque estamos hablando del don de profecía. Miren amigos, miren amigas, esto no se lo van a explicar en el colegio, ni en el jardín, ni en la universidad, ni en el doctorado, ni allá en la oficina donde usted trabaja. Esto no se lo van a explicar en su barra de amigos que no han nacido de nuevo. Esto mana de las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo nos está instruyendo en cuanto a los dones. En este caso, el de profecía. Esto es maravilloso. Ampliemos un poco más. Ya vimos la profecía como exposición de las Sagradas Escrituras ligada íntimamente a la predicación. Pero la profecía también se refiere a la capacidad dada por Dios para anunciar hechos antes de que ocurran. Y que realmente ocurran, pues. Esa es la prueba de que la profecía es profecía. En el ámbito referido al Mesías, como ya hemos visto, o también en eventos, y también en asuntos personales del día a día. Mire, por ejemplo, lo que encontramos en Mateo capítulo 1, del 18 en adelante, refiriéndose al Mesías como tal y su aparición. Es que toda la profecía en Cristo Jesús se cumple. Mire usted esto qué importante. Así fue como nació Jesús el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que vivieran juntos, se supo que ella estaba embarazada. José era un hombre bueno y obediente a la ley de Dios. Como no quería acusar a María delante de todo el pueblo, decidió romper el secreto del compromiso. Mientras pensaba en todo esto, un ángel de Dios se le apareció en un sueño y le dijo: José, no tengas miedo de casarte con María. El Espíritu Santo fue quien hizo que ella quedara en embarazo. Cuando nazca el niño, lo llamarás Jesús. Él va a salvar a su pueblo del castigo que merece por sus pecados. Cuando José despertó, obedeció al ángel de Dios y se casó con María, pero no durmieron juntos como esposos antes de que naciera el niño. Y cuando nacía, José le puso por nombre Jesús. Todo esto sucedió, mire cómo lo explica Mateo, qué hermoso esto, para que se cumpliera lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Presten atención, Isaías lo había dicho. Una joven virgen quedará embarazada y tendrá un hijo, y llamarán a ese niño Emanuel. Este nombre significa: Dios está con nosotros. En el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, mire lo que dice el versículo 4. Mire cómo la profecía se refiere al Mesías. Entonces Herodes reunió a los sacerdotes principales y a los maestros de la ley y les preguntó: ¿dónde tiene que nacer el Mesías? Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así lo anunció el profeta cuando escribió: tú, Belén, eres importante entre los pueblos de Judá. De ti nacerá un príncipe que guiará a mi pueblo Israel. ¿Y sabe quién dijo eso? Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2. Y ahora Mateo nos lo está explicando en su evangelio. También en Mateo capítulo 2, del versículo 16 en adelante, miren cómo se profetiza un hecho. Ese hecho lo profetizó Jeremías. Dice así: cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios lo habían engañado, se puso muy furioso y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que vivieran en Belén y sus alrededores. Así se cumplió lo que dijo por medio del profeta Jeremías. Grandes llantos y lamentos oyó la gente de Ramá. Era Raquel, que lloraba por la muerte de sus hijos y no quería ser consolada. Pero también la profecía puede vaticinar cosas que van a ocurrir en un momento específico en la vida de una persona. Eso sí, no se pueden salir del marco de las Sagradas Escrituras. Mire lo que dice Hechos, capítulo 11, versículo 27 en adelante.
En ese tiempo, unos profetas fueron a Jerusalén, de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, recibió la ayuda del Espíritu Santo y anunció que mucha gente en el mundo no tendría nada para comer. Y esto ocurrió en verdad cuando el emperador Claudio gobernaba en Roma. ¿Ves? Un evento de hace 2000 años, profetizado por un hombre que tenía el don de profecía para anunciar eventos en una situación especial. Y también hay uno en Hechos, capítulo 21, versículo 10 en adelante, a propósito por el mismo profeta. Habíamos pasado ya muchos días en Cesarea cuando llegó un profeta llamado Agabo, que venía de la región de Judea. Se acercó a nosotros y tomando el cinturón de Pablo, se ató las manos y los pies. Y luego dijo: el Espíritu Santo dice que así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinturón para entregarlo a las autoridades de Roma. Cuando los que acompañábamos a Pablo escuchamos esto, le rogamos que no fuera a Jerusalén. También los de la iglesia de Cesarea le rogaban lo mismo. Y como tú y yo sabemos, eso fue lo que precisamente le ocurrió a Pablo. Y preso llegó a Roma. Bueno, de manera que, dice Pablo en el capítulo 12 de Romanos, versículo 6, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, ya hablamos ampliamente acerca de lo que es ese don, dice, úsese conforme a la medida de la fe. Úsese. Los dones son para usarlos, no es para guardarlos. Y entre más se usen, más se perfecciona el que los usa en su ejercicio. Ahora eso sí, úsese conforme a la medida de fe. Todos los dones tienen un lindero, las Sagradas Escrituras. Por eso un don bien educado está en cabeza de aquel que diligentemente escudriña las Sagradas Escrituras y renueva entendimiento. Conforme a la medida, es decir, de manera proporcional a la fe. Aquí la fe hace referencia a hacerlo con cordura, con sobriedad. Esto no es un club de borrachos, como ya dijo Pedro allá en Hechos capítulo 2. Con mesura. Debe ser una persona respetuosa y temerosa. ¿Por qué? Por el material que está usando. Vuelvo y repito, las Sagradas Escrituras. Bueno, va uno de los dones funcionales, el de profecía. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.